Bueno, hoy vamos a hablar de algo realmente curioso. Se trata de unos libros escritos hace más de un siglo que de repente han vuelto a la actualidad por unas razones, bueno, bastante llamativas. En sus páginas nos encontramos con un protagonista llamado Barón Trump y con unos mundos subterráneos que son pura fantasía. Así que en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en la historia que hay detrás de estas novelas y a intentar entender el misterio que las envuelve hoy en día. Y claro, la pregunta del millón, la que lo ha desencadenado todo es, ¿son estas similitudes tan raras con la actualidad pura casualidad? ¿O hay algo más detrás? Ese es el enigma, justo el que ha hecho que estas obras, que estaban completamente olvidadas, vuelvan a estar en boca de todos. Vamos a ver los detalles, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que de verdad prendió la mecha en Internet fue una serie de coincidencias que, son como mínimo llamativas. Para empezar, un protagonista que se llama ni más ni menos que Barón Trump. Luego tiene un mentor, un guía muy sabio al que llaman Don. Además, su gran aventura, curiosamente, empieza en Rusia. Y ya, para rematar la faena, resulta que el mismo autor tiene otra novela que va sobre un presidente populista que acaba dividiendo a todo el país. O sea, son justo estos puntos los que han alimentado todo este debate. Vale, pero para poder entender bien estas historias, yo creo que lo primero es conocer a la persona que las escribió, a su creador, y también el mundo en el que vivía. Así que vamos a dejar un momento el misterio y a centrarnos en los hechos. Pues bien, el hombre detrás de todo esto era Ingersoll Lockwood, un escritor estadounidense que publicó estas obras, que eran de fantasía, a finales del siglo XIX. Y esto es importante tenerlo claro, ¿eh? No estamos hablando de textos antiguos ni de manuscritos misteriosos, para nada. Eran novelas de su época, simplemente. Lockwood escribía en una época muy particular en Estados Unidos, la llamada Gilded Age, la Edad Dorada. Era una época, la verdad, de contrastes brutales. Por un lado había fortunas inmensas, pero al lado una pobreza terrible. Había avances tecnológicos increíbles, pero a la vez un miedo tremendo a la inestabilidad social, a que todo saltara por los aires. Por eso, sus libros no hay que verlos como profecías, sino más bien como lo que eran, obras de ficción que reflejaban, pues eso, las esperanzas y los miedos de su tiempo. Venga, y ahora sí, vamos a meternos en la historia principal, en el maravilloso viaje subterráneo del Barón Trump para ver de qué va realmente todo esto. Bueno, pues el protagonista es un chaval de familia rica, un joven aristócrata, muy curioso y muy listo. Un día encuentra un manuscrito antiguo que lo pone en una misión. Tiene que encontrar un portal que lleva a un mundo dentro del mundo. Y aquí, claro, viene uno de esos detalles que hoy en día llama tanto la atención. Es que, según el libro, ese portal está en Rusia. Pero ojo, en su viaje el barón Trump no se encuentra con sociedades secretas ni nada que se parezca a nuestro mundo, no. Se topa con civilizaciones totalmente inventadas, pura fantasía. Por ejemplo, hay unos seres transparentes que son incapaces de mentir, o gente ciega que ha desarrollado los otros sentidos hasta un nivel increíble. Cada encuentro es como una reflexión un poco loca sobre la naturaleza humana. Vamos, que es pura novela de aventuras del siglo XIX. Vale, dejamos por un momento al joven varón y pasamos a la otra obra que de verdad alimenta todo este misterio. Se titula 1900 o El último presidente, y es aquí, la verdad, donde las teorías modernas se agarran con más fuerza. En este otro libro, Lockwood se imagina una Nueva York sumida en el caos más absoluto. ¿Por qué? Pues porque acaba de ser elegido un presidente que viene de fuera del sistema. Un candidato que ha ganado gracias al voto popular. Y su elección, pues desata de todo. Disturbios en las calles, pánico en la bolsa, una división social tremenda. De nuevo, si lo pensamos bien, más que una profecía, parece un reflejo clavado de los miedos políticos que había en su propia época, en la Gilded Age. Aquí podemos ver el salto en el tiempo, que es enorme. O sea, durante más de un siglo, estas novelas no eran nada. Eran poco más que una curiosidad para expertos, olvidadas en archivos cogiendo polvo. Y no fue hasta el año 2017, en un contexto político muy, muy concreto, que de repente, ¡boom!, resurgen de forma explosiva. Y lo más curioso es que este redescubrimiento no vino de críticos literarios ni de universidades, que va. Vino de foros de Internet y de las redes sociales. Fueron los propios usuarios los que empezaron a conectar los puntos, a compartir las portadas, los fragmentos, y convirtieron una obra de ficción súper desconocida en un auténtico fenómeno viral. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues la verdad es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia real que nos haga pensar que estos libros son algo más que ficción. Las similitudes, que sí, son sorprendentes, desde luego, parecen ser producto de la casualidad y sobre todo de la reinterpretación que le damos nosotros desde el presente. Y con esto llegamos a la que para mí es la parte más fascinante de toda esta historia.
Porque la pregunta clave, al final, no es si los libros son o no una profecía. La pregunta de verdad es ¿por qué nos da por verlos así justo ahora? Es que la verdadera magia, por llamarlo de alguna manera, no está en las páginas del libro, sino en los ojos con los que lo leemos ahora. Tenemos una obra de fantasía del siglo XIX, que se escribió para entretener y para pensar sobre los problemas de esa época, y de repente, 100 años después, en plena era digital, la leemos y adquiere un significado totalmente nuevo, completamente diferente. En resumen, si tuviéramos que quedarnos con algo de todo esto, serían 3 ideas principales. La primera, que nos sirve para asomarnos a la imaginación tan desbordante que tenían a finales del siglo XIX. La segunda, que es un ejemplo perfecto de cómo Internet puede rescatar del olvido auténticas joyas. Y la tercera, y quizá la más importante, es una lección sobre cómo funciona la interpretación. Una misma historia puede significar cosas radicalmente distintas según quién y cuándo la lea. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia del barón Trump nos demuestra que hay tesoros escondidos por ahí, en el pasado, que solo están esperando a que el contexto perfecto les dé una vida nueva. Da que pensar, ¿no? ¿Cuántos otros mundos olvidados de la literatura estarán ahí, esperando a ser redescubiertos y a contarnos algo que no esperábamos sobre nosotros mismos?